Bueno, bien. Bueno, entonces ustedes lo que tienen acá son los distintos autores. Hay paquetes que son de autores más clásicos, hay paquetes que son más recientes. A veces alguien que hizo una tesis buena, una cosa así, hizo el paquete y lo subió. Todos los paquetes tienen una suerte de revisión de tutores. Pero si uno lo que puede hacer a veces es buscar quién es el autor, ¿no? Si el autor tiene publicaciones. Entonces esos paquetes suelen ser más estables, suelen tener más bibliografía. O sea, es una manera de buscar. Después, otra de las cosas que hay en la página de R es esto, que son los manuales, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, hay distintos tipos de manuales. Y acá, fíjense que dice que los manuales están en otros lenguajes además de inglés. Entonces hay distintas contribuciones. Entonces acá fíjense que tienen manuales en varios lenguajes. Algunos yo los puse en la bibliografía, pero si no, los pueden buscar. Tienen en polaco, si a alguien le interesa, en chino, ese tipo. Algunos son versiones más viejas. Igual ahora hay mucha bibliografía en Word. Pero lo que tienen estos es que al menos alguien hizo, no digo una revisión del libro, pero sí del autor y de los antecedentes. Bueno, eso es una cosa que les quería contar sobre la página de R, que uno por lo general no entra a mirarlo. Bueno, entonces eso está acá. ¿Cómo bajarlo? Esto está. Bueno, y RStudio también, ¿no? Tiene unas cuantas cosas interesantes para ver, que algunas cosas yo creo que se las puse en el video, ¿no? Que tiene cursos, tiene talleres, tiene tutoriales. Bueno, entonces esto yo creo que en el video se las había puesto. Otra cosa interesante que no les puse en el video, que ofrece RStudio, es una cosa que se llama RCloud. Que es, por supuesto que lo escribí mal. Es así, se llama RStudio Cloud. ¿Qué es RStudio Cloud? Es una plataforma que me permite correr R online. Entonces fíjense, ven, por ejemplo, yo acá tengo algunos análisis que hice para otras personas y las compartí. Por ejemplo, este era alguien que quería un trabajo de genotipo ambiente. Entonces, si la otra persona no tiene R instalado, pueden compartir esta página y él puede correr y él tiene los datos y tiene el código. Este servicio es gratis, pero tiene sus limitaciones de espacio. Si ustedes pagan, como cualquier servicio, ¿no? Entonces anda más rápido, si el que pagan. Pueden configurarlo como privado, en cambio no es libre. La verdad que está piola. O sea, gente que por ahí tiene equipos que no le funcionan muy bien la máquina, pero tienen buenas conexiones a internet, entonces pueden trabajarlo desde acá. Y se trabaja igual que si ustedes estuvieran en la máquina. Ven que aparece lo mismo. Entonces uno va cargando, va poniendo el script. Bueno, acá es porque corrió y me manda los mensajes, ¿no? Y aparecen los gráficos, o sea, tiene la misma visualización. Y se llama así, RStudio Cloud. Es un servicio gratis que presenta RStudio. No lo usamos mucho porque tiene limitantes. O sea, si yo quisiera compartir con ustedes todos los códigos con esto, no sé, no me alcanza. Ven un límite de tiempo para hacerlo gratis. Bien, eso es de RStudio. Después, bueno, esto de los proyectos, no sé si alguien tiene alguna duda de cómo armarlo, cómo hacerlo, eso funciona bien. No es obligatorio, es práctico nada más, ¿no? Y acuérdense que es importante eso de no usar ñes y esas cosas, porque después no lo encuentro. La parte de lectura de datos es... bueno, acá yo les mostraba la cantidad de ejemplos que hay, que todos los paquetes tienen una base de datos, que cuando uno quiere aprender a usar un paquete, está bueno, porque es el que funciona bien, ¿no? Entonces, cada paquete o área que ustedes trabajen, tienen los datos y los pueden ver. La manera de importar datos, esto suele ser realmente, o sea, yo por ejemplo que empecé a hacer en los últimos años cosas de consultoría con datos, el 60% del tiempo que pierdo es en armar la base de datos. O sea, no es muy común que la gente entienda que cada variable
tiene que ser una columna y cada registro tiene que ser una observación. Y que lo que yo voy a usar como base de datos o como archivo de datos no tiene que tener otra información. No tengo que ponerle ni títulos, ni colores, ni gráficos. Y que hay que ser coherente con si una columna es de números y por ahí un número no está o es dudoso, no hay que ponerle la palabra dudoso, porque automáticamente, no solamente R, Infostat todo lo va a tomar como un carácter. Cuando uno hace un ensayo y tiene 30, 40 datos, puede mirar el Excel, pero cuando uno trabaja, ahora que se trabaja mucho con datos de sensores remotos, no es tan fácil. O sea que traten de trabajar siempre con bases de datos limpias, ¿no? Yo todos los tesistas que tengo les digo, mira, tu base de datos es una, la guardás en un Google Drive y después de ahí haces copias y le haces dibujitos, gráficos, pero siempre tenés tu base de datos cruda así, sin ninguna otra información que el nombre de la variable y los registros. Bueno, después yo lo que hice fue bajé unos datos, pero en realidad yo los bajé, les mostré, para que vean ustedes que hay mucha información en internet que a veces es interesante analizar, pero yo le limpié, ¿no? O sea, resumí datos, no está todo. Bueno, entonces era cómo leerlos, y que hay distintos tipos de textos, archivos, ¿no? Que uno puede leer archivos de texto, y que puede... Sí. A esa columna, esa base de datos cuando lo bajamos, cambiarle el nombre de la variable, ¿puede cambiarlo después por K? Sí, obvio que la puedes cambiar. Pero vos lo cambiás en R, lo que no te lo va a cambiar es en el Excel que tenés en tu máquina. Sí, por supuesto, pero antes de previsualizar o cuando estás previsualizando le cambias el nombre o después ya lo transformas en un objeto. Después igual eso creo que está en algún lugar, pero ahora te lo muestro. Vos una vez que lo lees, bueno, si querés lo hacemos ya. Por ejemplo, esta incendios. Solo corro, activo la librería, leo los datos y yo acá le pregunto los nombres. Entonces, yo lo que puedo hacer es, primero cambiarlos todos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponerle que yo quiero cambiar estos nombres, no me interesa. Entonces, una manera es hacerlo así. Names. Datos. Y lo vuelvo a definir. Sí. Estos eran los que tenía. Acuérdense que los nombres tienen que, si yo los voy a tener en un vectorcito, separados siempre por coma. Bueno, entonces ponele que yo lo que quiero es que sea, en vez de fecha, no sé, edad. Y en vez de provincia, partido, o lo que sea. Entonces vos los cambiás. Y ahora es como que vos le estás asignando nuevos nombres. Esta es la manera de hacerlo con el paquete base, ¿no? Puedes hacer names, también funciona el hacer el call names. Y después hay una función que es el paquete tidyverse que se llama rename, que esa la vamos a ver después, ¿no? Donde yo puedo renombrar. Si quiero, por ejemplo, una base de datos grandes y todo, cambiarlo, ¿sí? Yo por lo general uso esta porque me resulta más sencilla. Los que están más familiarizados con tidyverse usan esa función que se llama rename. Pero sí se puede. Claro, yo le dejé los nombres de las variables que venían cuando la bajé y eran larguísimos. No las tenía. Sí, igual en la práctica para mí me resulta a veces fácil tener acomodado en el Excel los nombres porque, por ejemplo, si en el Excel te ponen nombres con porcentajes, con símbolos, después cuando los lee R los cambia y le pone un símbolo ASCII distinto. O sea, tener la base de datos prolija te ahorra un montón de tiempo. O sea, si bien hay muchas cosas que vos por comandos de R podés modificar o podés arreglar,
siempre es mejor tener directamente la base de datos bien leída. Bien, bueno, después pueden leer desde la web los datos. También se puede leer ahora desde Google Drive los datos. O sea, ustedes pueden tener una base en Google Drive y hay una librería que se llama... Yo la busqué. Bueno, después se las mando en el foro. Pero hay una librería que a veces uso yo donde cargo los datos. Que no sé si está acá. Esta librería, ¿ven? Si quieren se las copio. Fíjense, esta base de datos era una base de datos. Todos ven, ¿no? ¿Bien esto o quieren que lo agrande más? Este es un comando donde esta base de datos está en un Google Drive. Entonces está esta librería que es G-Sheet, hojas de Google Drive. Entonces usa esta función y ustedes la pueden leer directamente. Lo que sí, esta base de datos en Google Drive tiene que estar bien armada, porque si no se hace lío. No tiene muchas opciones para que yo le diga, lea esta columna sí, esta columna no. Lo bueno que tiene, que si ustedes, por ejemplo, después en la última clase vamos a ver que yo puedo armar como un informe automático. O sea, hacer una serie de comandos y pedirle a R que ese me haga un informe y lo pase a PDF. Si yo eso lo hago de forma periódica y voy actualizando la base de datos en Google Drive, cada semana puedo hacer un informe sin tener que trabajar demasiado, ¿no? O sea, simplemente lo actualizo de acá. Y esta es la librería que hay para hacerlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después hay gente que yo esto lo puse, lo de SAS o SPSS. De hecho, hay mucha gente que sigue trabajando o tiene bases de datos de SAS, ¿no? Viejas, que las quiere leer, también las puede leer. Y hay otros paquetes que leen. Siempre hay algún paquete que lee algún formato. Qué sé yo, en una época yo trabajaba con datos de cambio climático y cuando tenía que bajar los datos esos que eran los de la oscilación térmica, que son millones de datos, y esos datos no están separados. O sea, esos datos nacieron en la época que las computadoras no tenían mucha capacidad, entonces se ponían todos de continuo y uno tenía que definir cuál era el largo del dato, o sea, hasta cuántos datos eran las columnas. Bueno, hay paquetes que hacen esas cosas. Si ustedes buscan, se pueden buscar. Bueno, después lo que les presentamos eran algunas librerías para hacer estadísticas descriptivas. En realidad, les mostramos, piensen que las herramientas que mostramos están sesgadas por las que yo uso y las que usan mis tutores. Yo trabajo en el área de biología y en el área de agronomía. Quizás alguien que viene de otro palo, que se dedica más, por ejemplo, no sé, a hacer machine learning o usan otras librerías. Entonces yo les muestro los que me resultaron más cómodos, más amigables y más estables para datos del área de biología. Si ustedes trabajan en otras áreas y quieren que los ayudemos, les podemos ayudar a buscarlo. Esta librería, por ejemplo, FBasic, para mí es súper ordenada porque con muy poquitos comandos me dice cuáles son las estadísticas descriptivas de mis variables. Que yo siempre les digo que antes de hacer cualquier análisis, antes de hacer cualquier gráfico, hay que hacer esto para ver si las variables que yo estoy estudiando las está leyendo bien, ¿no? Por ejemplo, estos eran números de incendio. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, la suma me da un valor alto, no hay valores, este es el número de observaciones, pero no sé, si me apareciera un número de 10 millones, yo ahí tendría que ver que tengo un error. Bueno, entonces esta es librería. Esto que está acá, el tema de trabajar con estos corchetes, la lógica de esto es, fíjense, que tiene una coma. Lo que va antes de la coma es la fila, lo que va después es la columna. Si yo no pongo acá ningún comando, le estoy diciendo que lea todas las filas del archivo y de este lado qué columnas. Entonces acá esta C es de concatenar y le estoy diciendo lea la columna de 4 a 7. Después vamos a seguir practicando estos comandos y ver de qué otras formas yo puedo seleccionar parte de toda la base de datos. Bueno, todo esto está... ¿Rosa? Sí. Perdón.
Usted sabe que yo quise hacer correr FBASIC y como que me decía que no había ningún paquete de FBASIC. Como que un par de veces lo intenté buscar y no sé, traté de Este, buscar también el no, A mí me pasó lo no mismo, sé, o sea, yo quise ponerlo y no me salía nada, ninguna sugerencia ni siquiera. No lo pude sí, probar. a mí tampoco. miren, acá está, paquete, RAM, y si vos te vas acá a R y le pones acá install y escribís F, fíjate que la última es en mayúscula, ¿no? La segunda letra, F basic, aparece y lo instala. ¿Eso lo hiciste? O sea, una manera alternativa es ir acá donde dice install, ven que hay varias solapas, ¿no? Esta que son los archivos, gráficos, los paquetes, la ayuda y un viewer. Si me voy acá y voy donde dice install y escribo el nombre del paquete que quiera, tendría que aparecer. Si quieren y están ahí en la compu, prueben y me dicen si les funciona. A mí me sigue pasando también de ese modo que no, es como si no pasara nada, pongo install y no, ni señales, pero bueno, Pero no te da ningún error. no, nada, es como si no hubiera puesto nada, como si no hubiese Pero por ejemplo, si nada. vos escribís acá, ¿ves? ¿Se te abre esta ventanita? Sí, esa ventanita sí. Y cuando escribís acá, y si escribís así, F20, ¿qué pasa? ¿Esto te Claro, parece? no A me mí aparece tampoco. una lista de No opciones. me aparecen las opciones. Y ustedes tienen esto acá que dice install del repositorio. ¿Esto está? Porque hay una manera que es instalarlo desde la computadora. Esto te aparece así. Sí, repositorio de CRAN. Bien. Y acá abajo te tiene que aparecer una librería. ¿Qué librería? ¿Dónde te los guardas? Si vos no le pones nada, por default te lo pone donde tenés instalado R. Bueno, un problema que suele pasar es con el firewall de la... Si ustedes buscan acá... Bueno, no va a aparecer. No sé. Ahí me Bueno, lo bajó con mucho delay, pero lo bajó. y por ahí tenés algún problema de conexión. Si Sí. no, una de las cosas que les suele pasar a muchos es que tienen un antivirus que no les deja bajar. Entonces lo que tienen que hacer es desactivarlo en el momento que están bajando paquetes. Otra de las cosas que pasa son los firewall de Windows. Entonces si ustedes ven que acá hay una lupita, lo que pasa es que si yo lo abro, me lo abre en otro monitor. Si buscan acá, vienen así, firewall. Bueno, ven, le aparece esto y entonces tienen que desactivarlo mientras están bajando. Eso puede ser otra. O sea, cada máquina pueden pasar cosas distintas. Otra de las cosas que pasa a veces, hay muchos, bueno, al menos cuando venían las clases presenciales, que traían las notebooks que eran del trabajo y esas notebooks venían bloqueadas para instalarle cualquier cosa. Bueno, otra cosa no se me ocurre otra cosa, pero puede ser eso. Teresa, Sí, solo pude hacer lo que hice recién de instalarlo por la solapa de packages, sí. pero me aparece un aviso de que ya está instalado. Sin embargo, no está en la librería. Bueno, si está instalado, vos lo podés verificar. Entrás acá, en la ventana esta que dice package, y lo buscás. Claro, ahí no. Fíjate que acá hay un buscador. Me parece. Escribilo. Porque no están en orden alfabético, ¿eh? Ah, está, sí. Fíjate ahí, escribilo a ver si te aparece. Yo estoy escribiendo y me salió. La situación es que si vos instalás el paquete como install packages y después lo activás, a mí me salió así. Yo quise hacerlo con la pestañita packages, lo busqué instalar y como que no me daba mucho, como que no me lo hacía. Pero ahora que lo hice con install packages como comando, fbasic, activé la librería y me corrió todo. Así que no sé si alguien ayuda, pero a mí me ayudó. Yo les cuento que a veces pasan cosas raras. De hecho, hay como por ejemplo,
¿Vieron que yo les mostré en R de dónde bajar el paquete directamente? Bueno, a mí me ha pasado de tener que bajarlo, cuando lo bajan el zip, y instalarlo de acá, donde dice install, pero no del repositorio, tenerlo en mi máquina, decirle que sea el zip, entonces lo busca y lo instala. ¿Por qué hace eso? No sé. Me ha pasado, pero ¿saben cuándo me pasa eso? Cuando son paquetes por ahí viejos. De hecho, yo usaba un paquete de un libro que había hecho un autor que estaba bárbaro. Este señor se jubiló y no lo actualizó nunca más. Entonces, R no me lo instalaba. Pero yo tenía la versión vieja y lo instalaba. A veces pasa. Y a veces, sí. Sí, te puedo preguntar algo. Sí, todo lo que quieras. Una pregunta así muy general sobre la instalación de los paquetes, ¿no? Pero uno se va familiarizando, ¿no? Pasan las semanas, meses y empieza a usar más paquetes y paquetes. Por eso es una pregunta muy tonta, pero vale la pena. A ver, ¿es cuestión de que tiene muy poco uso de memoria o de capacidad? ¿O cada paquete que uno baja, poner Tidyverse, hace que la computadora empiece a estar más en jaque, digamos, en cuanto a capacidad? ¿O son cosas mínimas? No tengo noción de los tamaños de los No, paquetes. yo nunca tuve problemas por la cantidad de paquetes. Aparte, mientras vos no los activás, están como un archivo en tu máquina. No están activados, ¿sí? Okay. Lo que sí pasa a veces con los paquetes es esto que uno se desactualiza. Entonces, una manera es irse acá donde están las herramientas Tools, y uno dice, puede chequear por actualizaciones, check for update. Entonces, cuando uno le da, automáticamente les dice todos los que tienen desactualizado. Y esto pasa, yo lo hice esto la semana pasada. Pero no todo es tan fácil, ¿no? Yo les cuento un par de secretos por si llegan a tener problemas en el futuro. Por ejemplo, hay una metodología de trabajo bayesiana con un paquete que se llama INLA, que está re bonito y hace cosas re lindas. Pero con la última versión de R no funciona bien. Entonces, una manera que a veces lo que pueden hacer, donde van acá a opciones globales, fíjense que les deja por default el último que ustedes instalan. Pero si ustedes saben que hay un paquete que funcionaba con una versión vieja, lo pueden cambiar de acá. ¿Ven? Que yo tengo guardado todos los viejitos. Entonces, eso también se puede hacer. O sea, si ustedes saben que... Sí. ¿Qué haces, Luis? Eso tiene que ver con esto cuando aparece, dice tal paquete fue construido bajo la versión de R y te nombra esa versión. Tiene que ver. Eso te da a veces, si es un error que no corre directamente, por lo general el error es cuando vos tenés una versión de R más vieja que el paquete. Si vos tenés una versión más nueva o distinta, te puede dar que te dé un warning, que te avisa. El warning es que por ahí hay alguna función o alguna opción que puede ser que no te funciona. Pero bueno, hay algunos paquetes que necesitas una versión vieja, pero especialmente son estos, son los que están armados por ahí, alguien que los armó para un libro. Los paquetes generales que uno usa, los súper conocidos, esos no tienen problema. Pero bueno, a veces yo lo que hago, les digo no borren porque no ocupa mucho lugar. Entonces, bueno, y ya que estamos acá, fíjense que de acá ustedes pueden cambiar, ¿no? Si se ponen a jugar un poquito, por ejemplo, acá donde dice apariencia, pueden cambiar la tipografía, el tamaño. Por ejemplo, a veces yo cuando estaba dando clases aumentaba la letra para que se viera más grande. O si no, la dejamos en 16. Y después tienen distintos temas, ¿no? Pueden ir cambiando. Bueno, hay cositas que ustedes les pueden hacer. Mi lema es que si hay algo que funciona, yo no lo toco. A veces me da miedo de ponerle un tema o tiene algo y es incompatible y después no sé. O sea, si es muy importante, sí lo cambio. Pero si es solamente estética, no. Trato de no cambiar mucho porque tiene sus cositas. Bueno, bien. Estábamos... ¿Dónde está? Acá. No, esto que habíamos buscado. Bien. Acá estaban los de ustedes. Sí, esto lo voy a hacer.
Bueno, los que mandaron el foro ahora ya les vamos a contestar. Bueno, entonces esta. Pero si ustedes tienen ganas de buscar y hacer, hay summaries distintos. De hecho, en esta librería de Tidyverse, que la vamos a ir incluyendo de a poco, ¿no? Pero mi idea es que uno primero tiene que usar los paquetes base. Y después entonces ir aprendiendo esto. Si ustedes trabajaran solamente en lo que es manejo de datos, entonces ahí sí directamente hay gente que empieza usando Tidyverse, pero porque nunca va a hacer un ajuste de modelos o no va a hacer otras cosas. Pero si no, este curso lo encaramos en mostrarle las herramientas o los paquetes básicos e ir también mostrándole, bueno, hay alternativas de esto, se puede hacer con Tidyverse. Bien. Bueno, después lo que les queríamos mostrar es la parte gráfica, pero también del paquete base, ¿no? Los gráficos comunes, la lógica de los gráficos, pero la semana que viene vamos a tener toda una semana para aprender a usar ggplot, que para mí es una de las herramientas más importantes que tenemos en el área de investigación, educación, porque el tipo de gráficos y la potencialidad que tiene no la tiene otro soft, al menos gratis, ¿no? Si alguna vez pudieron usar SAS o esas cosas, ahí sí, pero dentro de los soft libres y eso me parece que es uno de los que más cosas lindas hace. Bueno, entonces plot es la rutina base, boxplot, barplot, y les pusimos toda una serie de ejemplos de las distintas librerías. Acuérdense que esto es lo que viene por default, pero todo se puede cambiar. Los colores, los fondos, las tipografías. Bueno, después acá les pusimos algo de los boxplot. Y esto, un barplot. Bueno, entonces acá les pusimos algunos ejemplos, por ejemplo, de Tidyverse, de cuáles serían algunas de las funciones. Y en el video yo los invité a que buscaran ahí. Los que me preguntaban hace un ratito sobre cambiar el nombre, fíjense que en esa librería está, no sé, cómo hacer un filtrado de datos. La ventaja que tiene Tidyverse sobre el paquete base, que la lógica del paquete base es, por ejemplo, yo leí una base de datos y quiero hacer un subconjunto, armo otro objeto y sobre ese objeto hago otra cosa. Entonces ahí sí voy ocupando mucha memoria. En cambio, lo que hace Tidyverse es sobre el mismo objeto ir aplicando funciones y es mucho más ágil. Pero esa ventaja es importante cuando yo estoy trabajando con bases de datos muy grandes. Por ejemplo, la gente que hace lo que se llama web scraping, que sacan datos de, no sé, de Twitter o ese tipo de cosas, que trabajan con millones de datos, no pueden andar armando distintos objetos, ¿no? Entonces, de hecho, hace unos 2 años en Exactas dieron un taller de cómo trabajar con datos de Twitter y cómo hacer. Realmente hay unas librerías en R que hacen esas cosas tan geniales. Así que bueno. Y después hicimos un repaso sobre los otros tipos, porque lo que nosotros le mostramos, la lectura de esa base de datos, genera lo que se llama un data frame. Un data frame es lo más parecido que hay a una hoja Excel, porque me permite poner datos numéricos, datos que sean categóricos, y la lógica es que cada dato está como si estuviera en una celda. Pero yo puedo trabajar con vectores, puedo trabajar con matrices. O sea, si ustedes, por ejemplo, hacen algún curso de álgebra y tienen que hacer operaciones matriciales, perfectamente están todas las funciones. También pueden usar R como una calculadora, ¿no? De hecho, resuelve integrales, resuelve derivadas. Hay otras cosas más fáciles para usar, pero bueno, sepan que lo pueden hacer. Y cada paquete también después tiene su propio tipo de objetos. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en el área de espacial, le arman lo que se llama un objeto geo. A partir del data frame, entonces les dice, bueno, si ustedes quieren hacer análisis espaciales, tienen que armar esto. Si quieren trabajar con serie de tiempos, eso. Pero eso después está dentro de cada paquete especificado. ¿Y qué más? Bueno, yo sigo hablando sola, pero ustedes sobre esto tuvieron alguna duda. Toda esta información no era para que la aprendieran, eran para que supieran qué herramientas ustedes
pueden tener usando R, ¿no? Que están todas las funciones. Teresa, Sí, por ahí me quedé un poquito atrás, pero también es de este tema. sí, Con sí. respecto, cuando uno, digamos, tiene un Excel y lo importa, como ya vimos, digamos, se genera un data frame en el programa, en R. No me terminó de quedar bien claro el concepto de cómo, porque está la opción de incluso con un Word o archivos de texto, cómo toma de un Word, cómo arma un data frame con respecto a algo que no son celdas, que no son No, pero valores. de un Word no. De un archivo de texto, en realidad es un archivo TXT. Este archivo TXT es un archivo de números separado por tabulaciones. Ah, No son de ah, textos. también es texto Claro, como el Word, es claro, una claro. forma. Bueno, no tenía, no era que no tenía sentido, no lo entendía, sino, no Ah, entendía. no, claro, sí. Ok. Sí, sí. No, textos para armar bases de datos. Al menos que vos tengas algo, pero no sé, .doc no lee. Ah, ok. Pero sí puede ser, por ejemplo, de que vos digas, bueno, yo quiero leer un texto y decirle de dónde empieza, a dónde sigue. Pero bueno, no, no te compliques con eso. Por ahora esto está apuntado a trabajar con valores de datos. Acá dicen, buenas tardes, intenté varias veces, me costó, pero pude después de varios intentos. La única librería y orden de R que me dio problemas. Fue la única. Ah, bueno, bien. Sí, al principio hasta que uno más o menos le encuentra a la mano, aparecen problemas, ¿no? Bueno, todos estos están en esta librería, todos estos comandos, que es la librería base de R, ustedes no tienen que instalar nada. Pero la idea es que supieran. ¿Por qué? Porque después los otros paquetes que usamos usan los comandos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero agregar un título hay una función que se llama title, si quiero arreglar una... Bueno, esto quedó corrido. Una línea, agrego esto que se llama blind. O sea, la lógica y las funciones son más o menos parecidas. Bueno, no sé, los escucho, si tuvieron algún problema, si quieren que ampliemos algún tema. Yo quería consultarle con respecto a la librería DPLYR que viene de Tidyverse Sí. y la diferencia con la que después pone en el TP, que es PLYR, que en vez le falta la D. Sí. ¿Es la misma? ¿Es diferente la librería? ¿Por qué usamos ese y no usamos la dplir y usamos la plir solo? No sé si entendió Sí, te me entró esa entendí, duda. pero te puedo ser sincera, creo que uno lo hizo en un momento y otro en otro, porque no hay una sola manera de hacer en R las cosas. Entonces puede ser que en el momento que yo armé ese ejercicio no se me ocurrió usar y usé la otra. Por ejemplo, el FBasic hay otras, puede ser eso, no hay un motivo así que diga esto es mejor. Igual si querés podemos Pero entonces analizar las diferencias. Sí, sí, podés usar otra. no, claro, pero podría usar el dplir en vez de usar el plir para hacer el resumen, el summarize. Sí, sí, Ah, ok. sí. Ok, Quizás tenga algún argumento distinto a la función, pero sí podés usar. De hecho, por ejemplo, también hay otra función que se llama aggregate, con el que podés hacer resúmenes. Eso es lo que tiene de poco pedagógico, ¿no? Que hay muchas formas. Si vos buscás acá en el help, esta, ¿ves? Se llama aggregate, la vas a encontrar en muchos libros, porque la lógica es esa. O sea, yo le pongo los datos, le digo por qué quiero hacerlo, le digo cuál es el argumento y lo hace. Ustedes vieron, ¿no? Que después al final siempre hay ejemplos. Entonces, es otra manera también de hacerlo. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Yo no sé si, digamos, es para hoy o por ahí dejarla para el viernes si quieren ver lo del TP. Digamos, vos nos explicaste con este paquete FBasic y está en el teórico que, digamos, nos sale un análisis de las variables y que podemos verlos como los datos faltantes. Ahora, en este caso,
digamos, la base de datos son todas numéricos. Hmm. Lo que sucede en el TP es que se presenta la situación de que hay datos, digamos, alfabéticos, de caracteres, ¿no?, de otro tipo. Entonces uno puede aplicar esto para los numéricos, pero mi pregunta es cómo analizamos el tema cuando no son numéricos, o si lo vamos a ver más adelante, digamos, como no sé. Pero me Bueno. surgió esa pregunta. Dale, pero vamos a buscar el ejemplo, así te puedo explicar más fácil. Bueno, en este TP, ¿no? Que Sí, en ese. ¿Está bien? Punto 2. Dice, hay datos faltantes en el archivo, ¿qué función usaría rápidamente? Bueno, acá en realidad lo que te está diciendo como que rápidamente lo que puedes usar es el summary. Claro, lo que pasa es que probando el summary me parece que tira algún error cuando los datos no son numéricos. ¿Puede ser? No sé si te tira un error. Te dice cuántos faltantes hay. Te dice los missing y te los da. Bueno, por ahí no me era tan sencillo como pensarlo en el otro, pero sí, digamos, es con esa función. Esa es la manera rápida de cuando vos... De hecho, siempre yo lo que hago primero es leo los datos y hago un summary y me fijo ahí cómo los está leyendo. Antes de meterme a hacer otras cosas. A eso se refería. Pero Bueno, si querés probarlo y si no nos mandás en el foro. Igual la idea es que no es que hoy hacemos teoría y el viernes práctica, ¿no? Si ya empezaron a hacer práctica y tienen dudas, no hay problema. Bien. Yo lo hice con el summary Sí. y no sé cómo darme cuenta de los datos faltantes igual. La única curiosidad que surgió es que el mínimo de edad es -1, supongo que ahí hay un error, pero no sabría qué hacer con eso, ¿entiendes? Sí, te entiendo. Espérate. Perdón, pero a mí estoy con la misma. Me surge la duda porque cuando haces el summary no te salen que haya datos faltantes. O por lo menos yo lo leí de esa manera porque no hay ningún NaN, que no hay datos, que faltan datos. Pero si vos entras al data frame, hay casilleros que dice sin datos. Entonces, ¿Querés compartirlo? Porque yo no lo tengo acá a mano. Yo dejo de compartir y compartís y me muestran lo que están haciendo. O sea, lo que reconoce como que faltan datos es la celda vacía, ¿no? Claro, si yo no le digo nada, toma la celda vacía. A veces, en algunos bases de datos, el código de faltantes es otro. Por ejemplo, en los datos agrometeorológicos, el código de faltantes es el -9999. yo no sé si están viendo ahí. Sí. Bueno, acá estoy en el TP, ¿no? Ajá. Entonces estoy en la pregunta 1 y 2, leí todo y, bueno, puse los nombres y corrí el summary que está acá abajo, que es lo que está acá, ¿no? Sí. Y no tenés datos Entonces, faltantes. No tengo datos faltantes, pero si yo entro a la base de datos, tengo en la disciplina de descripción, tengo sin datos. Ah, no, pero sin datos es una categoría. Ah, es una categoría. Ah, ok. Claro, ahí lo que te está diciendo es que no tenés datos faltantes, no te aparece. Si no te aparecería después de años y edad, no hay datos faltantes. Aprovecho la pantalla que él tiene, digamos. Sí. El tema es así. En los numéricos es como más fácil. En el otro lo que tendríamos que ver es la longitud de que coincida con el número total de datos de la base, digamos, ¿no es cierto? Porque lo que se ve es eso, como que tiene, si no, ¿de qué otra manera lo vemos en el que es? Porque te aparece, te dice números, cantidad de faltantes. Bueno, después si querés te armo un ejemplito y te lo muestro. Bueno, por ahí porque justo no tiene. Claro, porque justo no tiene. Sí, ahora te entiendo.
Pero no si no te hay dice, problema. te dice NAs y te pone cuántos. Gracias. Claro, no, porque sin datos es el nombre de esa, o sea, esta base de datos es de investigadores y hay gente que no puso en donde trabajaba. Entonces, la disciplina figura como que no lo informó, sería. No es que no hay Claro, un datos. sin datos sería un dato en sí mismo. Claro, es el nombre de la categoría. Sin datos sería una... Mira, hace una cosa, ya que estás ahí. Anda donde dice import dataset, como si lo quisieras volver a leer. Ahí no, espera que... ¿A dónde está? Arriba, a la derecha, un poquito más ahí. Ahí donde dice import dataset. Como si... Acá, ahí. sí. Y bueno, entonces trata de volver a leer el archivo. Pero lo tengo acá. Bueno, pero yo te quiero mostrar otra cosa, dale. Que como también lo podés haber leído de ahí. Entonces hago con Excel. Bien, bueno, ¿ves que ahí abajo hay una cosa que dice NA? Abajo hay una serie de celditas, esa. Si yo no le pongo nada, va a tomar como NA la celda de Excel que esté vacía. Pero en algunos sitios el NA tiene otro código. Por ejemplo, dato faltante. O en los de clima, menos 9.999, porque es un dato muy raro. Entonces lo puedo cambiar. Ahí, para eso sirve. Eso, el NA. Si no, toma directamente, me va a tomar como missing la celda que no tenga ningún registro. Perfecto. Bien. NA, por lo general, se refiere a eso, a un dato faltante, porque Sí. a veces aparece en otro... Si NA es que no hay registro. Bien. ¿Dejo de compartir o quiere que...? No, está bien. Ustedes no sé si tienen alguna otra duda. Profe, yo Sí. tengo una duda respecto de también del práctico. Cuando se usa la función en el resumen de dplyr, no me la reconoce la R y no sé si será por alguna cuestión de la computadora o... ¿Y querés compartir lo tuyo y lo vemos? ¿Podés? No sé si me va a dar el internet, pero... si me espera un segundo porque... lo Sí, tengo guardado. yo no tengo problema. Si quieren alguien mientras hacer Claro, otra alguien me pregunta. A mí me pasó lo mismo y me decía como que el paquete live, ¿cómo se dice? No lo tenía, entonces lo tuve que instalar y desde Ahí una res- cuestión de internet. Me pasó que cuando usted estaba explicando lo de las actualizaciones, puse actualizar y ahora le puse correr y me lo tomó. Se ve que en la versión de del R claro, no, puede ser. pero ¿Y ahora funcionó? funcionó. Sí, sí. Ah, buenísimo. Gracias. Fácil. Me encantan esas preguntas que se resuelven solas, esas dudas. Sí. Bueno, no sé, si tienen alguna otra duda. Yo quería... Sí, yo tengo una consulta. Sí. El práctico, por ejemplo, el punto 3 deberíamos entregarlo con la tabla que nos el resumen que hicimos. Claro, yo no me acuerdo justo que era el punto 3. Sí, nos pedían una tabla. Obtenga la tabla, datos sí. Esta tabla, digamos, yo la intenté bajar con la función de write .ssb .txt y todas las opciones me bajan con un archivo de texto separado por comas. Quería consultar cómo hago para que sea un archivo que lo pueda visualizar en Excel. Pero vos lo abrís, le das abrir en Excel y te lo abre. Es un Excel sin piruladas el CSV, sin cosas se usa. Pero eso. Uno puede exportar como Excel, pero todas las librerías que yo usé para exportar como Excel siempre me fallaron, me complicaban la vida. Es más fácil bajarlo como separado por comas y después lo abrís de Excel.
O sea, si vos le das doble clic, no te lo abre directamente. A veces le das con el botón derecho y le pones abrir con Excel y te lo abre perfectamente. O abrís Excel y lo pones buscar y abrirlo. Y te lo reconoce. Sí, lo que pasa es que me lo abre igual como un texto separado como texto, ¿no? Claro, Sí, desde Excel ¿te puedo... ayuda? Sí. Podés en Excel, vas a datos y dice texto en columna y ahí directamente lo acomodás y te quedan cada texto en una celdita, ¿entendés? Vas a ver que si entras ahí te dice que tenés que pintar la celda donde está todo, después pones por comas, pones siguiente por comas y eso te lo acomoda solo. No sé si conoces. ¿Querés probarlo, hacerlo ahora? A ver si yo tengo un Excel. Lo voy haciendo mientras si quieren tienen otras preguntas y aviso cualquier. Yo para mostrarte dónde es que está eso. Es lo mismo bajarlo con Write SB que con Write Table. Te lo saca con distintas extensiones. ¿Sí? Mira, por ejemplo, ponele que yo tengo, no sé, estos datos. Acá le voy a insertar. Bueno, tengo este dato y quiero separarlo. Entonces, ¿ves que son con comas? Con puntos, 3,9. Entonces yo me... no estoy compartiendo, perdón, gracias. Pantalla. Bueno, entonces, ahí va. Es un Excel cualquiera este, ¿no? Entonces, ponerle que yo tengo las fechas acá, que es día, mes y año. ¿Lo ves? Sí. Entonces yo le doy así y me voy acá donde dice datos. Y hay una cosa que es texto en columnas. Entonces me muestra esto y me pregunta, ¿lo querés delimitado o de ancho? Entonces yo le digo, no, delimitado, siguiente. Y me da distintas opciones. Vos tendréis que marcar como lo ves, si está separado por comas, punto y coma, porque eso a veces depende del sistema operativo que esté usando. Yo, por ejemplo, la fecha acá los tengo separados por entonces se lo pongo acá en otro, se lo marco así, sácate, siguiente, y me dice, bueno, yo lo voy a separar así, ¿está bien? Finalizar, y me arma 3 columnas. Me sigue dando lo mismo porque está configurado como fecha y Excel lo vuelve a convertir en lo mismo, pero en teoría tendría que separarlo. Bueno, pero esa es la manera de hacerlo. ¿Sí? No. Bien, no. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces los dejo que sigan trabajando y cualquier cosa estamos en los foros y si no, estamos el viernes. Si vemos que se complica mucho este horario y después de pronto a alguien le interesa otro horario y ustedes nos escriben en los foros, lo que habíamos pensado en algún momento por ahí es hacer como una encuesta y ver, bueno, si nos mudamos de horario, qué horario les conviene más o eso. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, bárbaro entonces. Bueno, los dejo entonces. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.